Sean bienvenidos, amados hermanitos. Estamos dando inicio a esta nueva transmisión. Estamos batallando algo con la garganta, pero esperemos que sea clara la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos amados. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos delante de ti. Gracias, Señor, por ayudarnos, por darnos vida, por levantarnos, Señor. Siempre, Padre, has estado con nosotros y ahora, Señor, también te damos nuestro corazón, nuestra vida. Y, Señor, puedes hablar al corazón de mis hermanitos, de mis hermanitas. Estamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Amén. Hoy vamos a ver, hermanitos amados, el libro de Lucas, capítulo 16, desde el verso 18. Es un pasaje muy corto, con pasajes paralelos también, y a la verdad es un tema muy delicado, hermanitos, puesto que en nuestro tiempo todo se ha complicado, no porque la palabra de Dios cambie, no porque Dios cambie, sino, hermanitos amados, así como en la generación de Moisés, la gente, hermanitos, tenía un corazón duro. Así también el Señor Jesús decía que Moisés permitió acerca de este tema repudiar a la mujer por la dureza del corazón. Y bueno, hermanitos, este tema que vemos hoy trata acerca del divorcio. Dice así la palabra de Dios: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Amén. Hermanitos, a la verdad, no es complicado entender esta ordenanza, esta ley, este mandamiento. No es difícil, hermanitos. El problema es cuando uno quisiera justificar su caso y encontrar alguna alternativa, otra salida, otra palabra, otro contrapeso, para ahora sí respaldar, fundamentar, argumentar lo que quiere hacer. Si nosotros, hermanitos, esto es un ejemplo, no tuviéramos este problema, simple y sencillamente usted está bien casado, delante de los ojos de Dios, tiene una familia, y usted se encuentra con mandamientos de este tipo, leyes de este tipo, hermanitos amados, no hay vuelta de hoja. Hasta usted mismo respaldaría, así, con toda y su naturaleza, esta parte de la palabra, ya que dice todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Claro que Mateo va a hablar solamente de un pequeñito, en una pequeña parte, va a especificar el Señor Jesús, salvo por causa de fornicación. Y eso, hermanitos, viene a entrar en mucho debate. Para algunos el tema es cierto, es claro, pero sigo poniéndole este ejemplo. Si usted no tuviera este problema, si usted estuviera bien en su matrimonio, al leer conmigo esta parte, la aceptaríamos. Inmediatamente diríamos, bueno, separarse, divorciarse, volverse a casar, entonces es adulterio. Inmediatamente aceptaríamos esta palabra y hasta la defenderíamos. Pero ¿qué tal, mis hermanitos, en nuestra generación? Y le hablo, hermanos amados, como ministro del Señor, sin afán de atacar, sin afán de desechar, sin afán de condenar a nadie. No, mis hermanitos, porque el Señor Jesús no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, ¿qué pasaría, hermanitos, con alguien que sí está sufriendo esto y le tocó vivir parte de esto? Ahora, hermanitos, va a tener que ponerse delante de Dios. ¿Por qué, mis hermanos amados? Porque va a reaccionar su humanidad.
y va a querer hacer lo que piensa que necesita. Piensa que necesita una pareja, una compañía, una ayuda idónea, para no sentirse tal vez solo, o muchas cuestiones más que pasan por la mente y el corazón. Y va a tratar, hermanitos, de resolver conforme a su necesidad su problema, pero ya no es conforme a la palabra, sino conforme a su corazón. Y ahí, hermanitos, empieza lo difícil, porque hay partes de la palabra de Dios, hermanitos, tan claras. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7 dice que si la mujer se separa del marido o viceversa, el hombre se separa de la mujer, o se reconcilia o quédese sin casar. Y hasta ahí, hermanitos, es muy claro: quédese sin casar. No está diciendo que busque los medios para poder rehacer una vida. No, dice o reconcíliese o quédese sin casar. Muy bien. Palabra de Dios, hermanitos, que encontramos como esta que estamos leyendo, que dice que si alguien vuelve a casarse con otra, bueno, va a adulterar. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ambos, hermanitos, ambos. Tanto el que repudió o echó a la mujer se casa, o la mujer corrida, repudiada, también se casa. Esto, hermanitos, podría entrar en un tema mucho más claro que se llama recasamiento. Y algunos se preguntarán, ¿es lícito el recasamiento? Mis hermanitos, hoy nos encontramos con este tema. Usted sabe que vamos por orden, así como usted lo tiene en la Biblia. Vamos por orden y llegamos a este tema. Este tema es de debate, es un tema controversial, porque vamos a encontrar, hermanitos, los que están a favor, los que están en contra. Y hermanitos amados, solamente como ministro del Señor, ya que el Señor nos ha tenido misericordia y gracia, quisiera apelar a su conciencia, a su amor hacia Dios, hacia la palabra, en lo más lógico y lo más sencillo. Cuando usted vea la Escritura, primeramente busque lo que Dios quiere decirle. Busque, hermanitos amados, lo que el Señor quiere hablarle, no lo que nosotros queremos encontrar. Para hacerlo más claro, hermanitos, así como leemos este pasaje, sin estar tal vez en este tipo de casos, a primera instancia vemos una prohibición: no te vuelvas a casar. Si te divorciaste y te vuelves a casar, adulteras. Muy bien. A primera instancia ya hay una prohibición, ya hay una regla y ya hay un delito mencionado que se llama adulterio. A primera instancia ya encontramos lo que Dios quiere. El problema, hermanitos, es cuando rebuscamos para encontrar lo que nosotros queremos. Ahora, en el libro de Mateo 19, claro, hermanitos, que va también a tocar ese punto ya mencionado: salvo por causa de fornicación, podría divorciarse, aunque el Señor Jesús aclaró que al principio varón y hembra los creó Dios, y que al principio no era así, no había divorcios, pero por la dureza del corazón de los hombres, Moisés permitió, no ordenó, sino permitió repudiar a las mujeres, a las esposas. Ya hablamos, hermanitos, en otras transmisiones en cuanto a esa regla
del repudio. Hoy en día, hermanitos, cuando una mujercita se casó, ya se fue con su esposito, pero el esposo la maltrata, no la alimenta, no le provee, y de repente aquella joven quiere volver a su casa. Lo más normal para nuestra cultura es que papás la vuelven a recibir con mucho amor, pues es su hija. Pero en la cultura judía, hermanitos, no era así. En la cultura judía, si regresaba la joven recién casada o ya con años de casada volvía a la casa, la regresaban. Si volvía a casa de los papás, ellos le decían: tú tienes esposo, tú tienes un contrato, tú tienes un compromiso, vuelve a tu casa. Y no la dejaban vivir con ellos. Pero cuando ella llegaba con la carta de repudio, y era una carta, hermanitos, literalmente, donde el esposo decía por qué la había repudiado, con esa carta la volvían a recibir. Bueno, eso, hermanitos amados, cuando era repudiada la mujer, pero no podía volver a casarse. Ahora, hermanos amados, claro que en el tema del recasamiento van a entrar factores, pero a la verdad, hermanitos, ante los ojos de Dios, sí, como cualquier profesionista, por ejemplo, un abogado, va a buscar las leyes concernientes a favor de su cliente. Y van a buscar, hermanitos amados, todo lo que saben en cuanto a su profesión. Y poder, hermanitos amados, dirigirse de cierta manera ante el juez. Y en nuestro caso, hermanitos, eso puede pasar. Uno buscaría elementos hasta bíblicos y tal vez hasta así los encontraría, hermanitos. Encontraría, aquí dice esto y aquí dice el otro y esto, y no es bueno que el hombre esté solo, y argumentos que tenían su propio contexto. Y hermanos amados, bueno, cuando los casos se complican mucho, es necesario, hermanitos, que acudamos a la palabra de Dios. Y claro, hermanitos, depende de la persona que está en este caso. Se está separando, divorciando. Lo que sí aclara el Señor, que no puede ser bajo cualquier causa. O sea, hermanitos amados, nada más dice salvo por causa de fornicación. Eso en el libro de Mateo 19. Porque le preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, darle carta de divorcio? Él dijo, no por cualquier causa. Cualquier causa puede ser desde lo más sencillo, hermanitos, hasta pues lo más inentendible. O sea, no le gustó cómo cocina, no le gusta cómo duerme, no le gusta cómo viste, no le gusta su carácter o algo así. Eso entra en esa lista de por cualquier causa. El Señor dice, no, solamente por una, salvo por causa de fornicación. Y de ahí se agarran, hermanitos, para buscar fundamentos a su favor. Yo no estoy en contra, hermanitos amados, de quien lo ha practicado, o quien lo respalda, o hermanitos, quien lo hace. No estoy en contra de ello. Lo que digo, hermanitos, es que volvamos a la palabra. Cuando encontremos la palabra así como está, esa es la voluntad de Dios. Alguno dirá, pastor, pero también la palabra está sujeta a interpretación. Lo más sencillo y básico, no, mis hermanitos, hay cosas que sí, no podemos negarlo. Pero hay cosas tan básicas que ni siquiera interpretación requieren, que hasta el más pequeñito las puede entender. Por ejemplo, no matarás, no codiciarás, también está no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esos mandamientos no requieren de interpretación, hermanitos, ya están tan claros como el agua. Pero insisto, hermanitos, que la palabra de Dios está dada y es una.
Pero cuando uno, hermanitos, no está satisfecho con lo que Dios nos ordenó, nos planteó, entonces uno dice, híjoles, yo sí me quiero casar o recasar. Voy a buscar consejería, segunda opinión, fundamentos para poder llevar a cabo mi vida, resolver mi vida o rehacer mi vida. Bueno, hermanitos, tenemos varios ejemplos en base a este principio. Dijo el Señor Jesús, la oración en el Getsemaní: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Hágase tu voluntad y no la mía, dice en otros pasajes. También, hermanos amados, dice la palabra, quédese sin casar o reconcíliese. Esa primera instancia lo que encontramos. Y hay, hermanitos amados, más principios en cuanto al negarnos a nosotros mismos. Le reitero, hermanitos, y se lo digo con mucho amor y con mucho cariño. Hace décadas, todos nosotros, hermanitos, los que conocimos al Señor Jesús y su palabra, no tenía vuelta de hoja, hermanitos, lo que aprendíamos. Era una sola palabra y ya. Pero nuestra generación le ha rebuscado tanto, hermanitos, tanto, y se olvida de muchos principios bíblicos. Yo, hermanitos, amo a las personas, amo a las almas, pero cuando me encuentro con la palabra de Dios, esas citas básicas que a primera instancia el Señor nos da para que las obedezcamos, para mí no hay vuelta de hoja. Así se debe de hacer. Pero hoy en día, hermanitos, pues ya no se satisface uno con esa palabra tajante, cortante, esa palabra fija, esa palabra inmovible. Ahora, queriendo uno, pues, fundamentar o justificar lo que quiere, pues, hermanitos, ahora uno busca, y hasta busca consejería al respecto. No está mal, hermanitos, porque yo mismo, hermanos, le he dicho a varias personas, sométanse a su autoridad, pidan consejo a sus autoridades espirituales. Claro, también esperando que las autoridades tengan cabal juicio espiritual para poder aconsejar. Hay autoridades que no tienen esa sabiduría. Simplemente, hermanitos, se juzga carnalmente, no espiritualmente. Bueno, hermanitos, esto no es para condenar a nadie, sino para que uno, hermanitos, conozca la esencia de la ley. Por ejemplo, cuando el Señor da las sentencias de la ley en el antiguo pacto, de que la persona que haya quitado una vida ahora tiene también que quitársele la vida, no es para causar asesinatos masivos, hermanitos. La ley era para parar a todos aquellos que un día estuvieran en un caso similar y dijeran, no, mejor no mato, para que no me maten a mí. O sea, la ley era para impedir que se cometiera el delito, no tanto para exterminar a la gente. La ley es para eso, hermanitos. Es como un vallado de protección. Si el ratero que tiene temor, el hombre que tiene temor de Dios, tentado a ser ratero, sabe la sentencia y lo que le puede pasar, Dios se lo dice para que se detenga de robar. Y bueno, hermanitos, también había sentencia en cuanto a los adúlteros. Por eso se acuerda usted del caso de la mujer adúltera que fue llevada hacia el Señor Jesús, porque dijeron, esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio, en flagrancia, y esperaban que el Señor Jesús la sentenciara allí mismo, porque la ley decía, hermanitos, que tenían que morir tales personas, pero no le llevaron al hombre, nada más le llevaron a la mujer.
Y esto para provocar al Señor Jesús, no porque tenían hambre y sed de justicia. Bueno, para que usted vea que en la ley, la sentencia, para que uno se detuviera de no hacerlo, entonces, hermanitos, para eso también era dada la ley. Así que, mis hermanitos amados, el Señor habla y en varias porciones usted encontrará en más, hermanitos, de 5 veces que los adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de los cielos, que se quedarán afuera, que a los tales, hermanitos, no entrarán al cielo. Y habla de ese tema, adúlteros y fornicarios, y abarca más la lista de cada pasaje. Entonces, hermanitos, el adulterio es grave. La fornicación es grave. Así que, hermanitos amados, si usted es soltero o soltera y el Señor le bendice, busque primeramente en oración a alguien que tema a Dios y cásese. Cásese, hermanitos. Y si usted ya no soporta más, dice, o se reconcilia en 1 Corintios 7 o se queda sin casar. Pero, hermanitos, buscar otra vida. Tal vez alguien le diga, sí puedes, sí te es lícito. Mira, la Biblia sí te va a respaldar. O si hay pasajes que hablan de tu caso. Muy posiblemente lo encuentren, hermanitos, pero son pasajes que se dieron en otros contextos y con otros propósitos. Y algunos, no todos, son forzados de su contexto para ahora sí respaldar lo que uno argumenta. O sea, son sacados de sus contextos. Por eso, mis hermanitos, no endurezca su corazón. A la palabra sencilla y clara, ábrale su corazón. Y verá, hermanos amados, cómo Dios le da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese alboroto lo tenemos hoy en día, hermanitos. Un alboroto terrible. Incluso, hermanitos, ha llegado a tal grado, y lo digo con mucho amor, hermanitos, y tal vez me acarreo contiendas o debates, pero también la palabra de Dios dice que el ministro del Señor tiene que ser marido de una sola mujer. Y, hermanos amados, quien infrinja esa regla, ¿cómo se va a justificar ante Dios? Con el argumento de uno, de decir, señores, por esto y por esto y por esto. Pero la regla es clara: marido de una sola mujer. ¿Qué hacemos con esas escrituras claras, básicas y poderosas? ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? ¿La vamos a saltar o le vamos a buscar un contrapeso? No, hermanitos amados, la palabra no se contradice. Pero sin embargo, si el caso fuera muy, muy complicado, hermanitos, de alguno, entonces, hermanitos, ahora sí, acudir a consejos, acudir a oración, acudir a la palabra para tener un respaldo, pero sobre todo un corazón humilde y abierto para decir, Señor, no lo que yo quiero se haga, sino lo que tú quieres. ¿Me explico, hermanitos? No aferrado, no obstinado a que obligatoriamente sí, algo me tiene que respaldar para hacer lo que yo necesito o quiero. No, hermanitos, abierto, su corazón abierto. Si Dios dice sí, está bien, sí. Si Dios dice no, está bien. Su sí es sí, su no es no. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanitos están delante de tu palabra. La palabra sencilla, poderosa y clara, que se lleve a cabo, Señor, en las vidas. Porque a la verdad, constantemente tú nos puedes repetir, ya os lo he dicho, ya os lo he dicho.
Y tal vez, Señor, aferrados, obstinados a lo que queremos, rebuscamos todavía algo que nos respalde a lo que queremos. Señor, estamos delante de tu palabra. Guarda a mis hermanitos, Señor. Dales el entendimiento en la palabra sencilla como esta que estamos viendo. Palabra que si nosotros la recibimos, la abrazamos, no hay vuelta de hoja. Es mandamiento tuyo. Muchas gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El Señor con todos ustedes, hermanitos. Amén.